El objetivo de este video es diseñar el modelo de datos o modelo relacional de un fragmento de un proceso de facturación, partiendo del análisis conceptual y su correspondiente diagrama entidad-relación. Es el ejercicio, el trabajo que hemos estado realizando desde videos anteriores, donde partimos con un pequeño problema, un caso práctico, sobre una parte de una factura, al cual le hicimos un análisis, eh, encontramos unas entidades, productos, clientes, facturas con sus respectivos atributos, llaves y relaciones que se ubicaron en esta tabla. Posteriormente, partiendo de estos datos analizados, creamos un diagrama entidad-relación, ¿sí? Con sus respectivas entidades, sus atributos, de acuerdo a la tabla anterior. En ese momento habíamos hablado de las relaciones, los tipos de relaciones un poco, y la idea con todo esto es apoyarnos con la teoría de todos estos conceptos, de concepto de entidad, de concepto de atributo, tipos de entidades, tipos de atributos, relaciones, tipos de relaciones, cardinalidad. Esta parte ya la habíamos hecho en un video anterior. El día de hoy vamos a realizar el modelo relacional del cual vamos a partir, para eso vamos a partir de este diagrama que tenemos en este momento. Para poder crear el diagrama, el modelo relacional, perdón, que es este viene siendo el modelo relacional correspondiente a este diagrama entidad-relación, de este problema. Entonces partimos de este diagrama entidad-relación para llegar a este modelo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, las entidades se convierten en tablas: factura, producto, cliente. Factura, producto, cliente. Los atributos se convierten en campos. Aquí estamos viendo los campos. Las llaves principales o llaves primarias pasan como llave primarias. Estas que aparecen acá como PK. En este diagrama aparecen las llaves foráneas para poder relacionarse con las demás tablas. Y continúa el mismo concepto de la cardinalidad. Mínimos y máximos de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos, tal como se evidencia en esta imagen. Vamos a realizar paso a paso entonces este diagrama partiendo de este diagrama entidad-relación para llegar al modelo relacional. Para eso vamos a ingresar a la herramienta en la que venimos trabajando, Draw.io. ¿Sí? Recordemos que para poder ingresar a esta herramienta podemos escribir Draw.io desde un navegador de internet, y esta opción que está acá es la que vamos a elegir para llegar a este punto. No olvidemos ver el video anterior para ingresar acá. Perfecto. Vamos a llamar a esto, este es el diagrama entidad-relación, vamos a llamarlo diagrama entidad-relación. Vamos a crear uno nuevo al que llamaremos modelo relacional. Entonces debemos de crear una tabla clientes con todos estos campos, pero aquí debemos de empezar a normalizar. Nos damos cuenta de que tipo cliente, ¿sí?, va a tener unos datos específicos, igual que la zona de los clientes, las ciudades de los clientes y el estado de los clientes. Significaría que estas podrían ser unas tablas aparte, ¿cierto? Unas tablas que contengan sus propios datos, de tal manera que cuando tengamos la tabla de los clientes nos repitan infinidades de veces estos datos, ¿sí? Entonces un cliente, Pepito Pérez, será de un tipo, Pedrito sería del mismo, Juanito sería del mismo, y así sucesivamente. Entonces tendremos que estos datos se nos van a repetir. Ahí habría cierto grado de redundancia. Por tanto, vamos a empezar a normalizar aplicando las formas normales. Para eso los invito a que leamos un poco acerca de las diferentes formas normales existentes, la primera forma, la segunda y la tercera forma normal, para llegar a este punto. Por ahora vamos a dedicarnos a crear el diagrama, partiendo de que vamos a normalizar
empezar a normalizar esta parte. Otra forma de normalizar es que ya vamos a crear, ¿sí?, las llaves que identifican la unicidad de los registros. Vamos a detallar también en una nueva tabla, esta tabla que se va a convertir en esta tabla de detalle que se convierte en una nueva tabla con un campo adicional y con las llaves foráneas que corresponden a las llaves primarias de tus tablas padres, que es facturas y que es producto. Vuelvo y repito, pues la idea es leer un poco de teoría acerca de, de, de los tipos de entidades, atributos y relaciones. Muy bien, arranquemos entonces con la entidad cliente que se va a convertir en una tabla. Entonces, en la tabla estaría clientes, el número de identificación del cliente, los nombres de los clientes. En esa nueva tabla no pasaría este campo, sino que pasarían los dos campos como los nombres y apellidos. Y eso sería todo lo que haría parte de nuestra tabla clientes. Porque esta la vamos a convertir en una nueva tabla, esta también y esta también, para que no nos quede ya normalizada. Recordemos que la normalización se hace del paso de este diagrama al modelo relacional, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a arrancar con nuestra tabla clientes. Para eso voy a copiar y pegar los nombres, para pues no es escribirlos nuevamente. Acá en esta aplicación pues hay unas opciones que nos pueden ayudar mucho, y aquí está, por ejemplo, la opción, desplegamos acá para crear un modelo relacional. Vamos a tomar entonces esta, coloquémosle el nombre de la tabla. ¿Qué más tenemos acá? El número de identificación, pero el número de identificación lo vamos a colocar como llave. Automáticamente aquí nos está indicando que es una APK, llave primaria. Vendríamos con el nombre del cliente. Podemos colocarle nombre cliente, bueno, vamos a dejarle nombre porque pues digamos que no tenemos más personas en este ejercicio, y vamos a colocarle apellido. Vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Estamos en este momento mapeando la entidad cliente. ¿Listo? Vamos a crear de una vez estas 4 pequeñas tablas que van a salir de aquí para que no nos quede redundante. Y vamos a copiar esta y vamos a pegarla por acá. Y vamos a decir que esta es mi tabla tipo cliente. Vamos a llamarla entonces tipo cliente. Tipo cliente. Tipo cliente que tiene la llave primaria de tipo cliente sería entonces, vamos a llamarle ID tipo. Y un campo tipo. Eliminemos esto, que no la vamos a necesitar. Y esto. Vamos a copiar esta para hacer las demás. Entonces esta sería zona cliente. Copiemos la otra de una vez y de una vez la otra. Esta sería ciudad cliente. Y esta sería estado cliente. Entonces esta sería ID zona. ID ciudad. ID estado. Y coloquémosle un dato a cada una de ellas. Ya esta tiene tipo. Esta vamos a colocarle zona para el nombre de la zona. Para el nombre de la ciudad, ciudad. Y para el nombre del estado, estado. Digamos que ahí nos quedarían entonces nuestras pequeñas tablas con base a este diagrama. ¿Sí? Tipo cliente, zona cliente, ciudad cliente, estado cliente. Entonces aquí la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es relacionarlas con esta. ¿Sí? Entonces recordemos que para relacionar tablas tendremos que relacionar tabla padre, tabla hijo, en este caso tabla padre
viene siendo tipo cliente, tabla hijo cliente, porque no podría existir un cliente si no está el tipo de cliente en este caso para este problema, ¿sí? Entonces la tabla padre tendrá la llave primaria y la tabla hija va a heredar la llave primaria de su tabla padre. Pero en ella, es decir, en la tabla hija, esa llave primaria se convertirá en una llave foránea. Esto es lo que nos va a permitir relacionar las dos tablas. Lo que significa que debemos de crear acá la llave foránea. Y la llave foránea será el mismo ID tipo, que es la llave primaria de la tabla padre, y le colocaremos en este caso FK, o sea, llave foránea foreign key. De esta misma manera, nos tocará hacer eh, para las demás tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué estamos trabajando las llaves foráneas en la tabla hija, es decir, en cliente? ¿Por qué? Porque acá no se puede repetir, porque es la tabla padre, es donde está la llave primaria, y si leemos esto, lógicamente podemos decir que un cliente solo pertenecerá a un único tipo, ¿sí? Es decir, que aquí habrán muchos clientes que pertenecerán a un único tipo, es decir, Pedro no podrá pertenecer a varios tipos, sino solo a uno. Pero en este tipo podrán haber muchos clientes. ¿De acuerdo? Bien. Recordemos que los tipos de clientes, según nuestro problema, vamos a recordarlo. En nuestro problema, los tipos de clientes son tipos de cliente, busquémoslo por acá, frecuente y ocasional. Eso es el tipo de cliente. Estado es activo e inactivo. Las ciudades son Bogotá, Cali, Cartagena de Indias y Medellín. Las zonas donde viven esos clientes son norte, sur y centro. Entonces digamos que miren, ahí estamos construyendo las tablas de esta manera. Aquí nos está indicando que pueden ser unas tablas ya definidas para evitar redundancia. Y eso es lo que estamos haciendo. Bien. Entonces aquí sería ID tipo para relacionar tipo cliente con cliente. Aquí sería ID zona para relacionar zona con cliente. Tomamos la clave de la ciudad, clave principal, y la colocamos como llave foránea dentro de la tabla clientes para relacionar clientes con ciudad. Y finalmente también hacemos lo mismo, tomamos la llave primaria de la tabla estado cliente y la colocamos como llave foránea en la tabla hija, que es cliente, para poder relacionarlas. Tablas padres, tabla hija. La tabla hija siempre va a tener la llave foránea. Aquí se repiten, acá no se repiten, porque acá es primaria, foránea. Por tanto, eso nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, ID tipo, con ID tipo arrastro desde aquí, desde ID tipo hasta ID tipo, desde la llave primaria hasta la llave foránea. Vamos a dejarla de esta manera para que nos quede mucho más elegante, ¿sí? Y vamos a colocar las cardinalidades de una vez. Aquí ya estamos relacionando ID tipo con ID tipo, ¿sí? ID tipo de la tabla padre con ID tipo de la tabla hija, donde aquí es primaria y donde acá es foránea. Por tanto, vamos a colocar las cardinalidades. Entonces, por una parte, será donde termina como muchos, ¿sí? En este lado, y en aquella punta irá de 1, desde 1. Es decir, mínimo 1, ¿sí? 1, este 1, 1, 1 que está acá es exactamente este mismo 1, 1 que está aquí, ¿cierto? Este 1, 1 que está aquí, este 1, muchos que está aquí, es parecido a este. Las paticas de gallina indican que es mínimo 1, máximo mucho. Ahí está la rayita, ¿sí? Donde indica que es mínimo 1, máximo mucho, mínimo 1, máximo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que un tipo de cliente va a tener mínimo un tipo de cliente va a tener relacionado mínimo uno o máximo muchos clientes. Si lo leemos al revés, entonces un cliente solamente va a pertenecer solo a uno y únicamente a un tipo de cliente. ¿Sí? Exactamente muy parecido a lo que dijimos de este lado. ¿Sí? Se lee como al revés. Hacemos exactamente lo mismo de acá, con ID zona. Hacemos lo mismo desde acá, con ID ciudad. Y lo mismo de acá, con ID estado. Entonces aquí ya tenemos un pequeño modelo relacional
integrando esas tablas. Bien, ya tenemos entonces esta parte, ¿sí? Verifiquemos que todo ya está bien, que tengan llaves primarias, llaves foráneas y ya relacionadas. Sigamos mapeando lo que sigue. Vendríamos a trabajar ahora con la factura como tal. Entonces con la factura vamos a tomar una de estas, puede ser esta, vamos a copiarla para modificarla y le llamaremos entonces factura. Esto será factura que tendrá un número de factura. Además de eso, va a tener una fecha de la factura. Por acá. Digamos que ahí tenemos entonces la tabla factura mapeada. Vamos a mapear la relación. La relación que hay entre cliente y factura es de 1, y aquí de hecho nos lo está indicando, ¿sí? Un cliente, muchas facturas, de 1 a muchos. Quiere decir que acá, en esta parte, en esta tabla, se encontrará la llave foránea. No se nos olvide que donde está el muchos, pues estará la llave foránea, como por lógica, ¿sí? Entonces acá identificaremos, colocaremos la llave foránea, que sería la llave primaria de la tabla cliente. Por tanto, vamos aquí a duplicar esto y vamos a decir que la llave primaria de la tabla cliente va a ser la llave foránea en la tabla factura para poder relacionarla. Y vamos a colocarle foreign key. Entonces arrastremos de aquí hasta acá y ahí estamos diciendo entonces que está relacionada. Las paticas de gallinas en el FK como debe ser. Bien. Y ahí tenemos entonces la relación entre cliente y factura. Finalmente, bueno, no finalmente, digamos que aún todavía nos falta un par de pasos más. Vamos a crear ahora la tabla productos. Deberíamos de primero crear las tablas padres y luego las tablas hijas, como lo hemos venido haciendo. Miren, creamos tablas padres y luego relacionamos con la tabla hija cliente. La tabla padre, en este caso, entre factura y cliente, vendría siendo el cliente, porque sin el cliente no podría haber una factura. Entonces, la tabla padre clientes con su llave principal y la tabla hija factura. Aquí va a salir una tabla producto y lógicamente, como lo habíamos dicho anteriormente, también saldrá una tabla de relación detalle, pero donde la tabla de relación detalle viene siendo la hija de producto y también hija de factura. Por tanto, primero debemos de tener lista facturas y listo producto. Y de último, el detalle. Entonces vamos a crear nuestra tabla de producto. Vamos a colocarla por acá, vamos a traernos los datos de aquí. Vamos a copiar y vamos a pegar productos. Vamos a traer también el nombre del producto. Bueno, primero el código, para que nos quede primero. El código del producto, que va a ser mi llave principal. Y también vamos a traernos el nombre. Bueno, acá nos había quedado escrito mal escrito. Vamos a colocarle así. Nombre del producto. Vamos a colocar el nombre del producto aquí. Y el precio de venta. Entonces el precio de venta. Vamos a duplicar esta. Dupliquémosla para que nos quede perfecto ahí. Entonces nos quedó nombre de producto, precio de venta. Vamos a copiar precio de venta y vamos a pegarlo acá. Finalmente, pues creo que esto no lo vamos a necesitar. Vamos a eliminarla. Entonces tenemos la tabla producto con el código del producto, el nombre del producto y el precio de venta. Llave primaria, y acá tenemos la otra llave primaria, esta tabla de padre, porque necesitamos ahora crear una tabla hija. Para esa tabla hija vamos a crear, vamos a traernos otro y vamos a colocarle a esta tabla hija, llamémosla detalle, factura producto o producto factura, como aquí. Producto factura. Esta tabla, pues lógicamente, como es la tabla de relación entre estas dos, ¿sí? Como lo vemos acá, miren,
la tabla de relación entre factura y producto es esta de detalle, esta tabla va a heredar, para poder relacionar con esta y para poder relacionarla con esta, aquí deben de estar las llaves foráneas. Entonces, las llaves foráneas que van a estar acá son la foránea de factura, que es esta, su principal, y la de producto, que es esta. Aquí se convertirán estas llaves principales en llaves foráneas. Entonces, vamos a copiar esta, que es el número de la factura, llave primaria de factura, será llave foránea de, vamos a borrar esto aquí, y dejémosla solo como FK. Nuestra primera llave foránea sería número de factura para relacionarla con la factura. Y el producto, el código del producto, nuestra llave foránea, para relacionarla con la tabla de productos. Finalmente, pues si hay algún tipo de campos, en este caso está ese atributo, lo vamos a colocar por acá, porque ahí cabe. Creo que esto ya no lo vamos a utilizar más. Vamos a eliminarla. Y finalmente vamos a realizar la relación. Entonces la relación entre el número de factura y el número de factura acá, primaria con foránea, entre esta y esta, padre e hija. Entonces miren, las paticas de gallina quedan en la foránea y exactamente aquí también lo mismo. En ese orden de ideas, pues hemos finalizado nuestro, ya aquí podemos, como en cualquier gestor de base de datos, podemos mover y ajustar la imagen para que nos quede un poco organizada. No olvide que, estos diagramas en esta herramienta los podemos imprimir, ¿sí? De esta manera, es decir, en un formato de imagen. Aquí le damos archivo o file, le decimos exportar como PNG, JPG, lo guardamos en nuestro computador para que nos quede la imagen de ese diagrama. El paso a seguir después de esto sería ya crear la base de datos, generar la base de datos en un gestor o un motor de base de datos, ya sea MySQL, Access, Oracle, SQL Server, entre otros. Esos gestores o motores de base de datos tendrán la posibilidad o la capacidad, digamos muchos de ellos, de generarnos un diagrama como este, ¿sí? De generarnos prácticamente, diríamos, que el mismo diagrama. ¿Listo? Entonces con esto finalizamos este video. Muchas gracias.